Jesús de Nazaret, también conocido como Cristo o Jesucristo, es la figura central del cristianismo y una de las figuras más influyentes de la cultura occidental y mundial. Asimismo, a pesar de que cada año celebramos el 25 de diciembre como la fecha de su nacimiento, a día de hoy no se puede afirmar que históricamente fuera en ese día, y los datos que nos ofrecen los evangelios de Lucas y Mateo no aclaran nada al respecto. Asimismo, dichos evangelistas únicamente concuerdan o coinciden en el nacimiento de Jesús en Belén en los tiempos de Herodes el Grande, en el nombre de sus padres y en poco más. En este sentido, el conocimiento sobre la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret sigue siendo motivo de investigación y estudio por parte de historiadores y filólogos. Precisamente nuestro siguiente invitado ha elaborado un análisis psicológico de su personalidad utilizando el campo de la astrología con el fin de conocer más al Jesús como persona que al Jesús teológico. Pero, ¿por qué nuestro invitado ha utilizado el método astrológico como recurso para conocer el perfil psicológico de Jesús? ¿Cuál es la estructura astrológica de Jesucristo? ¿Qué influencias o conjunciones planetarias existieron en el momento de su nacimiento? ¿Qué día nació según la astrología? ¿Qué datos celestes influenciaron a los Reyes Magos? ¿Eran los 3 astrólogos? ¿Cuál es la naturaleza astral de Jesús? ¿Qué dice la astrología acerca de su personalidad? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Miguel Ángel Quirón, doctor en Medicina Alternativa por la Open International University, diplomado en Naturopatía, coach astrológico en la Escuela Haber, diplomado en PNL, en Kinesiología Holística y Nutrición por la Cruz Roja, investigador dentro del campo de la física cuántica y la cosmología, profesor de Tai Chi y de yoga, pintor, músico, escritor y autor en el 2005 de Los Magos, la Estrella y Jesús de Nazaret, una visión según la astrología. Miguel Ángel Quirón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, para empezar a conocer el estudio astrológico que has realizado sobre Jesús de Nazaret, ¿te has apoyado, no sé, de alguna manera también en los evangelios o no? Efectivamente, y quiero hacer referencia, y ahí con esto, en que aunque he, digamos, echado mano de los apócrifos también, pero sobre todo de la poca documentación que existe en los canónicos, ¿no? Concretamente en los sinópticos, como has nombrado, sí. Mateo y Lucas, y de alguna manera dando por hecho de que yo participo de la existencia como figura real de este personaje en la historia. Otra cosa, y lo comparto con algunos historiadores, es que una cosa es la figura como ser humano que vivió en Judea de aquel siglo I, y otra cosa es cómo se ha tuneado a lo largo de la historia. ¿Por qué has utilizado el método astrológico como recurso para conocer el perfil psicológico de Jesús de Nazaret? Bueno, en principio debo hacer un pequeño paréntesis, y es que Jesús no dejó nada escrito. Todo lo que hay es más o menos ciertas especulaciones en base a testimonios orales. Entonces, todos los escritos que hay son pasados, como digo, 40 o 50 años. Es decir, que inclusive en mi propio estudio también lo pongo entrecomillado. Es decir, que me he basado en datos que supuestamente han hecho unos escribas. He intentado hacer una reconfiguración inversa de lo que normalmente se hace con un horóscopo, que es, te dan una fecha y tú haces unas deducciones de ese perfil. Yo intento hacer un trabajo invertido, es decir, con datos que supuestamente intento dar a priori como válidos, que son los canónicos en principio, y ayudándome también como apoyo los apócrifos, y buscar esas fechas. Sí es cierto que tenía unas fechas a mi alcance aproximadas que he ido tomando en cuenta en base a estos datos, y a partir de ahí se han movido muchas interpretaciones. Si era una nova, un asteroide, todo eso se ha ido un poco descalificando. Hay que tener en cuenta que realmente la clave está en los magos. ¿Qué hacían los magos allí? Y si me remonto al texto de Mateo 2, dice: habiendo unos magos que había nacido Jesús en Belén de Judá, reinando Herodes. Punto primero. 4 años del cómputo que tenemos, resulta que ya tenemos que reducir 4 años. Sino 6. En principio 4 con respecto a esto. Siguiente punto. He aquí unos magos, que además eso de reyes y todo esto hay que dejarlo al lado, eran magos. ¿Qué magos? Que vienen de Oriente a Jerusalén. ¿Por qué van a Jerusalén? Muchos dicen que les guía una estrella como el que le lleva de la mano. Bueno, a ver, esto hay que cogerlo No literalmente. No, pero eran magos. ¿Y quién eran los magos estos? Sí hay, desde el punto de vista de los historiadores, en que tienen que ver que venían de Persia, Mesopotamia, etcétera. Si hacemos un estudio profundo respecto a estos magos, eran los llamados sabios o eran científicos de la época. Hay que trasladarse en el pensamiento del mago de la época, a la interpretación de algún modo de cómo pensaban las civilizaciones hace 2000 años. Eso es lo primero. Los judíos, porque estamos en un ámbito local. Y tercero, los magos.
Entonces, como yo lo he enfocado, porque era mi interés buscar cómo astrológicamente era esa estrella de alguna manera y qué era lo que veían los magos, el pensamiento de mago y de astrólogo, porque eran astrólogos, tenía que ver algo más que simplemente una conjunción de Júpiter-Saturno, más que un asteroide, más que algo que de alguna manera se veía reflejado en el firmamento, porque si no, todo el consenso y el séquito de Herodes se hubiera enterado. Y allí no se enteró nadie de nada. Es decir, es una visión más bien arquetípica, lo que estaban viendo. Entonces yo empecé a buscar ciertas fechas, una de ellas me la proporcionó un libro llamado Diurantia, es una fecha que yo también de alguna manera tomé en consideración y tenía aquí pues varias, como unas 10 o 12 fechas. Empecé a revisar todo eso y a hacer una comparativa durante 8 o 10 años aproximadamente sobre esa inversión de acontecimientos de los evangelios en cómo en ese mapa astrológico que yo iba contrastando con cada uno de los mapas, cómo iba coincidiendo. No solamente en el perfil psicológico de lo que me están mandando los evangelios, sino a nivel cronológico también. O sea, ciertos datos que están ahí escritos, como por ejemplo, que si a los 4 años se fueron a Egipto, que, en fin, todos estos datos los fui de alguna manera organizando. Y al final sobresalía una fecha. Cuando yo levanté ese horóscopo entre todos ellos, me sorprendí. Me sorprendí, porque para esto hay que tener una visión de mago. Es decir, mago en el sentido, como digo, de astrólogo y con un pensamiento afín a ello. ¿Qué es lo que vieron estos magos? Algo espectacular. No era simplemente una conjunción Júpiter-Saturno, que también, sino que la configuración que existía en ese momento, desde el punto de vista de la astrología, los planetas estaban ubicados en su sitio. Esto yo he mirado y no se repite. Esto es espectacular. Eso por un lado. Y más configuraciones. Hay una cometa que es una interpretación muy importante. Hay una serie de configuraciones respecto a las casas que también son ejemplares. Y luego puntos muy determinados, como un Mesías que era esperado por el pueblo judío, como también la forma que le daba el Talmud, como que era un mago. A ver, con un tinte negativo, sinceramente, porque el Talmud judío no era su Mesías esperado, pero todo lo que de alguna manera se representa respecto a estos evangelios y también en los apócrifos, genera una resonancia con lo que yo estaba viendo ahí, de forma categórica. Y luego el concepto estrella. Es que esto es clave. Entonces yo digo, ¿qué significaba para los magos el concepto estrella? Porque aquí dicen, vinieron de Oriente preguntando dónde está el nacido, porque nosotros vimos en Oriente, no por Oriente, en Oriente, su estrella. Y entonces nos vamos a un evangelio recién descubierto, que es el evangelio de Judas, que es uno de los más gnósticos y heréticos que se han descubierto, el Códice de Judas, en el 2006. Yo el libro lo hice, investigación finalizó en el 2005. Yo lo descubrí porque salió en el National Geographic en el 2006. Rápidamente me compré el libro y me quedé perplejo, porque todos los diálogos que había entre este Judas como evangelista y Jesús habla de estrella constantemente y con términos cosmológicos. Por ejemplo, dice, ¿por qué estáis perturbados? En verdad os digo que todos los sacerdotes que están ante el altar invocan mi nombre. De nuevo les digo, y mi nombre ha sido escrito en esta, y hay un hueco, ¿no?, de las generaciones de las estrellas a través de las generaciones humanas. Siguiente, respondió y dijo, Judas, tu estrella te ha extraviado. Pero es que hay relatos de estos durante todo el trayecto del códice, y yo les invito a que los más interesados y curiosos hagan referencia a esto, porque sale a la luz constantemente el concepto estrella. Inclusive hoy día, el concepto estrella vuelve a estar en nuestro lenguaje. Cuando decimos, esta persona tiene estrella, ha nacido una estrella. Porque tú exactamente, ¿qué aspectos de la identidad de Jesús pretendes comprender en este estudio? ¿Dónde quieres llegar? Quiero llegar a que desde bien jovencito, curiosamente, yo tenía pues una imagen, normalmente quienes somos cristianos, digamos, inculcados por educación, pues nos llega una imagen, como digo, pero es una imagen muy rotulada. Pero había algo que a mí me movía. Y a raíz de un libro que era del Caballo de Troya de J.J. Benítez, sí, me movilizó más mi inquietud de ser quién es este personaje. ¿En qué me baso? Después de 35 años de consultas con respecto a utilizar esta herramienta y de hacer comprobaciones literales de la vivencia de la persona que tengo en consulta y lo que estoy viendo allí, a mí me ha dado, digamos, una certeza y una convicción de su funcionamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que me entró la curiosidad de decir, ¿cómo sería? Entonces, claro, la cuestión era, quiero saber quién es él, porque yo cuando veo una carta de alguien, de un ser humano, es como su DNI para mí. Para mí es insuficiente los relatos, insisto, de boca a oído, y que el papel se deja escribir. ¿Y hasta qué punto llegas a definir plenamente la personalidad de ese individuo que estudias astrológicamente? Pues mira, realmente el perfil de esta persona, que fíjate que yo buscaba realmente un perfil desde el punto de vista más que nada humano, sin divinizar, sin idolatrar ni nada de esto, me ha llevado a una captación
de que es algo irrepetible. Es decir, yo veo a este personaje ahí y digo, creo que hasta los propios evangelios, me da igual que sean heréticos, que sean gnósticos y tal, se quedan cortos. Lo que me transmite es algo ejemplar. Pero ninguna carta es similar a otra. ¿Correcto? Porque ni el lugar, ni la fecha, Correcto. ni la hora, 1000 personas nacen en Sí. el mismo minuto, segundo, Correcto. etcétera, y en diferentes latitudes, y claro, evidentemente, aunque nazcan en la misma habitación, Sí. son diferentes, hasta desde el punto de vista de la ubicación, ¿no? En este caso, si la ubicación no hay un desfase en espacio demasiado marcado, porque como estaba este lío entre si nació en Belén, nació en Jerusalén, estuve haciendo mis indagaciones, digo, vamos a ver qué ocurre si yo hago un levantamiento para Belén o para Nazaret. No hay variación. A nivel de tiempo sí, pero a nivel del lugar no había variación. Tú como experto Sí. te basas en una fecha concreta, más o menos, pero aquí hay una variante importantísima en la fecha de nacimiento de Jesús que Sí. no se sabe, 4 años o antes del 00, ¿no? Sí, Del año 1, ¿no? efectivamente, sí. Entonces, si no tenemos tampoco tan claro, podríamos tener muchas cartas. Por eso cogí los datos que vienen en Lucas y Mateo. Y esto luego lo subrayé también con el protoevangelio de Santiago y el pseudo de Mateo. Esto me dieron referencias. Ya digo, si yo me equivoco, es que esto tampoco es confiable. Entonces, fui remitiéndome al año -6 o -7, según el cómputo de si añadimos el 0 o no, porque los romanos no utilizaban No el 0. utilizaban el 0, Entonces, ¿no? si no se utiliza el 0, astronómicamente, que eso es un movimiento planetario fijo y ahí no hay, es un reloj como tal, nos ponemos en el -7. Entonces, en -7 yo empecé a decir, bueno, ya más o menos el año lo tengo ubicado. Es que esto fue un trabajo de laboratorio, realmente. Cogí luego a Lucas, que es el que habla más o menos de la búsqueda un poco dentro del año, porque habla de los pastores, habla de que estaban a la intemperie, etcétera. Digo, bueno, de invierno nada, esto está claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que la franja en que había pastoreo era desde la primavera, marzo-abril, hasta septiembre, ¿de acuerdo? Yo sé que hay algunas fechas, y esas las contemplé, en que decían que era en abril. Mes de Nisan para los judíos. Efectivamente, pero al final me decanté con los tabernáculos, porque curiosamente con el tema de Cirino y todo esto hay también sus controversias, pero lo que sí es cierto es que viajaban mucho 3 veces al año en peregrinación a Jerusalén. Podía darse el caso que tal, yo lo contemplé también la posibilidad, a lo mejor simplemente ellos viajaban a visitar por un lado a su prima Elizabeth, coincidiendo con el tema de la fiesta de peregrinación de tabernáculos. Entonces, sea por lo de Cirino, de lo del censo, sea por lo otro, el caso es que si van unos magos, forman el tinglao que forman los magos cuando llegan allí, que se perturba todo el mundo diciendo, ¿y estos qué hacen aquí? ¿A qué vienen, no? Esto es muy significativo porque nos está remontando a temas claves, que es Herodes, y 2, ¿por qué tienen que morir niños de 2 años para abajo? Y no 3 o 4 o 5 o un mes, son 2 años. Esto es lo que va posicionando el tema de que digo, más o menos no tendría los 2 años, o casi, para curarse en salud. ¿Por qué? Porque hablando con los reyes, según Herodes, dicen, por favor, háblame de la estrella. ¿Qué quieres decirme con la estrella? Le preguntan a los magos. Y los magos dicen, mira, nosotros hemos hecho una caligrafía horoscópica y hemos visto esto. Y entonces los otros dicen, claro, 2 años tiene que tener este niño más o menos. Este es el asunto de que vaya sumando al +4 de Herodes un +2. Lo curioso es que fueran 3 magos, ¿no? Y no 4, ni 2, ni 5. ¿Por qué? Okay. ¿Y venían juntos todos? No. ¿Se conocieron en el camino? ¿Cómo fue? Yo creo que sí. Es decir, 3 para nada. Eso se remonta luego al siglo IV, siglo V, ¿no? Que fueran 3 por el tema del incienso, la mirra y el oro. Parece ser que era una caravana. A ver, la gente en aquella época no viajaba en 3 solos. Había delincuencia por la noche, etcétera. Sí. O sea, esto está comprobado. Por lo tanto, normalmente se iban reuniendo, lo que sí parece ser, porque hay muchos gráficos en el siglo IV y V que iban vestidos con gorro frigio, muy persa. Entonces, es muy probable que se juntaran de diferentes órdenes, digamos, sacerdotales, de alguna manera, por lo que vieron. Que iban ya directamente a Jerusalén. Iban a saco. Para vender o para comprar. Claro. Y que apareció esa estrella y dijeron, oye, aquí ha pasado algo. Mi idea al respecto es que, a ver, tenemos que saber que hasta el siglo V a.C. el pueblo judío estaba allí, retenido. Y luego los dejaron en libertad. El emperador persa Ciro. Con esto quiero decir que había una comprensión bíblica del pueblo judío. Los persas lo tenían clarísimo y sabían de esa espera, de un Mesías. Ellos, al ver estos tipos de seguimientos astrológicos, al leer a Jeremías, a Isaías y todo esto, hicieron su unificación, pienso yo, a su historia, pero que no es algo tanto fenoménico. Un astrólogo no mira lo fenoménico como un astrofísico de hoy, no le interesa eso, sino una configuración de peso. Bueno, el mago de aquella época sería el típico que miraba las estrellas para saber si iban a tener buenas cosechas, efectivamente. si llovería, si no llovería, Correcto, si vendría el frío, más correcto. que otras cosas, ¿no? Bueno, ese fue su inicio, pero desde la época sumeria. O sea, nos remontamos mucho más atrás. Pero el zoroastrismo eran
sabios, eran científicos que de alguna manera contemplaban los astros. O sea, el concepto de astrología era algo obsesivo para ellos. Por eso digo que ellos tendrían que hilar fino con este tema. Y dirían, bueno, no vamos a recorrer 1000 kilómetros a camello, en un tránsito verdaderamente peligroso para aquella época, para ver a quién. Yo creo que ahí se juntaban dos fenómenos, uno de tipo astrológico con uno de tipo profético, que ellos tenían contacto. Y en esta investigación, ¿dónde has llegado? ¿Dónde te ha llevado esta investigación? ¿Ahora conoces al Jesús, el Cristo? Total. ¿Sí? Total. Eso es como si yo levanto un horóscopo de una persona, sí. A mí me comenta su familia de él y me creo más lo que veo ahí que lo que me comenta su familia. Y estoy hablando a tiempo real. Imagínate de 2000 años pasados. O sea, lo tienes claro. Clarísimo. Que Jesús de Nazaret era como tú te dicen tus cartas astrales. Digamos que, por un lado, la información recibida, que es lo que me ha llevado a esta reconstrucción. Y luego, lo que me ha hecho llegar a esta puntualización, me ha hecho, digamos, concebirlo. Eso en principio, ¿no? El tema de la natividad. Pero después la información que yo saco de ahí es muy superior. ¿Superior a lo que tenemos en el Nuevo Testamento? Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Es decir, una información mucho más fina, mucho más sutil de cómo él sentía. Antes hablabas de Mateos y de Lucas. Has mencionado también a Judas, que es uno de los escritos dentro de lo que son las cartas católicas, ¿verdad? Que está ahí dentro, igual que Pedro 1, Pedro 2 o Juan 1, Juan 2, ¿no? Igual que está Santiago. No aparece ninguna señal ahí. Sin embargo, sí que Juan, el discípulo amado, sí que llegó a conocer a Jesús de Nazaret. Bueno, fíjate bien que el Evangelio de Juan nos remontamos al año 100. No tanto, quizás, no tanto. Antes de la revuelta en el 70. Bueno, de la destrucción del templo. Según los datos que yo tengo respecto al cronos de los evangelistas partiendo de Marcos, que fue el primero, yo he cogido documentación y me baso en la documentación de ellos. Parece ser que Marcos fue el primero, en el año 60 aproximadamente. No obstante, aunque fuera el primero, estamos hablando 40 años después. No se sabe muy bien a ciencia cierta. Y además no es original. 40, 50, 60, destrucción del templo y alguno más. Algunas cartas, por ejemplo, las católicas fueron a posteriori. Pero a lo que me refiero es que en ninguno de estos evangelistas llegaron a conocer in situ al Jesús. En cambio, el Juan sí, el discípulo amado al parecer sí. Pero bueno, es Hay igual, controversia, ¿no? Con ese tema. Luego me hablabas del libro de Urantia, ¿no? Sí. El libro de Urantia, ¿es aconsejable apoyarse en el libro de Urantia? Lo digo porque no deja de ser un libro que habla de un movimiento entrecomillado. De principios del siglo XX. ¿Es de rigor ese libro como para hacer un estudio tan detallado? Te veo muy seguro en lo que... Sí, yo te digo muy seguro por lo siguiente, porque vuelvo a la premisa anterior. Él no escribió nada. Claro. Punto uno. Ni tan siquiera sus allegados escribieron nada. La gente asocia, porque se llama Mateo, Marcos, que fueran sus apóstoles. Fueron sus comunidades. Sus escribas. O los presbíteros que tenía cada uno a su lado. De la época, sí. Es. Segundo, es que no tenemos tampoco ni los originales, porque están en griego. Y la gente hablaba en arameo y en hebreo, según el estatus de cada zona, ¿no? Entonces, eso es de boca a oído. Además, en aquella época había 30 y tantos evangelios que circulaban, no solamente estos, que circulaban y que luego, a partir del siglo IV, siglo XV, a partir de lo que es Nicea, empieza la cosa un poco a canonizarse. En cualquier caso, esto nos ha llevado, o a ti te ha llevado, a una resolución de decir, bueno, me han hablado de un Jesús el Cristo, que nació en cierta época, que conmemoró su nacimiento como su pasión en un momento determinado. Se ajuste o no se ajuste, es igual, hay un mensaje ahí que es posiblemente lo que nos queda, pero lo que sí me gustaría es llegar a conocer ese Jesús que no nos hablan de su propia personalidad y que nos hablan, y tú sí que lo has descubierto. Sí. Entonces, ¿cómo eres el Jesús de Nazaret? Evidentemente hay cosas que sí son reconocidas en los testimonios orales y tradicionales, de tanto canónicos como apócrifos, y es que evidentemente tenía don de palabra. O sea, él tenía fama de ser una persona que el poder que tenía de convicción era tremendo. Carismático, sin lugar a duda. Empático, sin lugar a duda. Introvertido, mucho. Lógicamente, tiene su sentido, ¿no? El tema, además de los parentescos de toda la secuencia de David, de la casa de David, se ve ahí perfectamente, cosa que en el resto de fechas que he manejado, para nada. Entonces se ve la parte de David, de la madre, de María, y la parte del padre, ¿no? En segundo orden, porque él era como una herencia, no era directo. El perfil de María, de su caracterología tan nacionalista, que esto no se nombra mucho, yo lo veo reflejado ahí también. Y el padre también como constructor, viajante que era, lo veo reflejado ahí. ¿El padre de Jesús? El padre de Jesús. No era carpintero. A ver, te ha internacionalizado mucho el término, pero era un constructor. Era un constructor, estoy contigo. Es decir, que él hacía casas... Hacía una silla como una casa, como un barco. ¿Sí? Eso es. O sea, sabía matemáticas, tendría su formación. Era inteligente. Igual que Jesús de Nazaret. Igual. Y hablaba idiomas. Sí, era un tipo inteligente. María no tanto, era más local. Y también sí me gustaría hacer un añadido, que aunque era muy espectacular por la configuración que veo, era local. O sea, hago una diferencia entre el Jesús nativo como tal,
real, como ser humano de carne y hueso, con el Jesús, el Cristo que se llama, que el Cristo es un apodo que se da, que significa Mesías. Eso significa que es una energía que de alguna manera corresponde mucho a la nueva era que se iniciaba. Miguel Ángel, doctor Quirón, todo lo que nos has dicho se conjuga perfectamente con los textos escritos, ¿no? Poco a poco vamos dilucidando que aquello está ahí, ¿no? Pero ¿quién nos aporta desde este punto de vista astrológico algún dato que no se haya visto? Porque bueno, que era empático, está claro, pero algo que no tengamos, que tú digas, he descubierto a ese Jesús ahora, ¿no? Bueno, era un rebelde intelectual. Hay 4 grupos en aquella época, que eran los celotas, que eran los fariseos, que eran los saduceos. Había otro grupo más, que era como una especie de apéndice, que eran los nazareos, que estaban entre los esenios y los fariseos y demás. Él tenía inclinaciones muy de nazareo. A lo mejor esto también podría ser una interpretación y tal. Quizás por eso le pusieron la tilde de Jesús de Nazaret. Quizás ahí he tenido mis reflexiones. Bien, el tema es que en su perfil tenía, voy a contar algo negativo, tenía una gran confusión. Él veía que había conflictos de sus padres. Me refiero a los terrenales. Es decir, el concepto de nacionalismo que tenía María y el concepto de libertad que él recibía de su padre chocaban. Veo ahí, psicológicamente hablando, que él le generaba ese conflicto. Entonces tenía una parte suya que le hacía rabínico, en el sentido de aceptar las normas judías, y su ideal de su Abba, como denominaba a su padre celestial, ¿de acuerdo? Entonces, entre lo que era su raíz y lo que era su espiritualidad, como concepto más elevado, a él le rascaba interiormente. Pero como era una persona tan equilibrada en tantos factores, es que yo lo veo ahí. Es que, claro, tenía que hablar en términos astrológicos para que se pudiera comprender bien, ¿no? Ojo, el tema de que le fracasaran, en este caso Judas, él lo tenía previsto eso. Era una deuda de su karma. Eso por un lado. Y el tema de las mujeres. Obviamente lo que yo veo aquí es que a él le aceptaban más el sector femenino que el masculino. Tenía más traidores en los hombres, ¿de acuerdo? Lo tenía ahí en la trastienda, que por lo que yo veía no eran confiables. Él sentía que en el género masculino había traición y depositaba más confianza en la mujer, en el género femenino. Tenía más amigas que amigos, a pesar de sus 12. Luego, ese poder era clave porque el poder mágico que tenía como sanador lo veo ahí reflejado. Luego, el ser rey nunca podía haber sido rey. Aunque le titularon en la cruz de rey de los judíos y tal, no estaba apto para eso. Y de hecho, curiosamente, cuando habla con Pilatos y le dice, mi reino no es de este mundo, estaba diciendo una verdad que él lo sabía profundamente. Yo no he venido aquí a gobernar, y lo veo ahí. Ah, una cosa muy interesante. Era súper creativo. Esto lo tendría que llevar fatal con el tema de las costumbres judías, que no podían hacer imágenes. A él le gustaría seguro pintar, por lo que veo ahí, hacer cosas que en los apócrifos aparecen, que hacían los muñecos de tierra, ¿no? De barro. Entonces tiene unas características, por un lado, con los pies en el suelo, es decir, que no es un swami al estilo hindú, está con los pies bien en el suelo, tiene la cabeza arriba en su sitio, la capacidad de tener las ideas claras, definidas, las tiene una capacidad de relación con los niños, cuidado que esto lo veo aquí algo muy, muy bien reflejado, y sobre todo cuál era su deber. Curiosamente, cuando se encontró con Bautista, con Juan, coincide con esa fecha con, digamos, el nacimiento de su trabajo. ¿Con qué edad murió desde el punto de vista astrológico? Bueno, en principio tenía unos 36 años. 36. En la cruz, cuando le crucifican y demás, tenía esa edad. No 33 entonces, no, 36. Nada. Empezó efectivamente en el Jordán, a mí me refleja aquí que tenía como unos 29, 30 años. O sea, que no fueron 3 años de... Si yo hiciera abogado del diablo, acostumbro a hacerlo, de vez en cuando, o sea, que no te apures. No, para nada. Si yo hiciera de abogado del diablo y te dijera, bueno, pero es que Jesús de Nazaret no existió nunca. Bueno. Y Jesuses hubieron muchos. Así se le llamaban a mucha gente de allí, ¿no? La carta esa le podría estar identificada con otra persona, otro personaje, o no, o es un personaje ficticio, inventado. Posiblemente. O alguien que era, que sí, que tenía dotes de sanador, o que era buena gente, porque ser empático, ser buena gente, bueno, eso puede ser una atribución a cualquier persona del siglo XXI. ¿Cómo estás tan seguro de que Jesús de Nazaret existió? Porque te basas también en cosas que no están del todo reconocidas, ¿no? Y dos, de que fuera verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, el Hijo de Dios creo que somos... Y perdona, la pregunta extraña. Primero, he partido de la base de que me baso en testimonios supuestamente aceptados. Y yo de ahí parto. Luego tengo mis sentimientos aparte que no voy a declarar. Eso es una cosa muy particular. Es un tema aparte, eso es. Entonces yo me he basado en una estructura y he intentado no poner de mis emociones personales. He intentado ser escrupuloso, digamos. Neutro, eso es, neutro. En esa neutralidad he ido contrastando lo que dicen toda la gama de evangelios que hay, y escritos y documentos, con lo que yo veo y a ver si esto me cuadra el puzzle. He descartado el resto y esto. Ahora bien, esta pregunta es importante, es decir, ¿y si no ha existido nunca? Parto de este siguiente principio. El cristianismo hubiera nacido igualmente. Pero el cristianismo no se debe más bien a Pablo que no a Jesús de Nazaret. Efectivamente.
Entonces, Nació con Pablo, pero cuando el río suena, agua lleva. Por eso hago la distinción. Es decir, ese Cristo, que así le denominaba Pablo de Tarso, e inclusive luego Tertuliano y todos los que fueron detrás, digamos, sumando puntos, esto es una energía que tiene que ver con esa era de Piscis. Iba emergiendo, se iba acumulando, pero alguien tuvo que haber, a lo mejor se llamaba Federico en vez de Jesús, yo qué sé. No quiero ponerle tintes al nombre. Simplemente había una fuerza impulsora que coincide con un relato que ponen aquí y con algún personaje, parece ser que se llamaba Jesús, pero que a lo mejor, ya digo, se podía llamar Pepe, Juan o no sé, otro nombre, o Judas inclusive, y que a partir de ahí otros, digamos que, porque yo sí creo que había más mesías en ese tiempo, es posible. y además En una descalificados. Una época tremenda, claro. Emergente en ese sentido sí. mesiánico, ¿no? Sí, sí. Y muchos descartados, y entre ellos el propio Jesús, porque murió descalificado. Es decir, él como un personaje a un nivel universalizado no tenía eco. Era, digamos, una persona que en su círculo más inmediato tenía resonancia. Pero quien lo llevó a los gentiles, lo llevó a Roma y tal, fue Pablo, y fue luego el resto, Constantino, etcétera. ¿Hubo algún tipo de conjunción planetaria, algo extraño, cuando murió Jesús en la cruz? Nubes tremendas. Sí. ¿Hubo algo ahí estremecedor o no? Para mí no, pero en su carta sí. En su carta aparece. Además, lo que viene aquí denotado en su carta dice muerte traumática. O sea, tú le haces la carta astral a alguien y ya sabes cuándo va a morir, No me gusta mirar eso. pero lo puedes saber. Puede saberse. ¿Lo has mirado con Jesús de Nazaret? Sí. ¿Y has mirado su nacimiento cómo era? ¿Si fue convulso o no? Efectivamente. Sí, igual Sí. que la muerte. Igual que efectivamente. O sea, Hubo- ese Jesús que tú has estudiado aparece en esos datos. Sí. O sea, a ver, el contrastar, de alguna manera, el quedarme con esa natividad es porque veo reflejado que en otras no. Este Jesús tuyo, que puede ser el mismo que el mío y el del resto. A mí ¿no? no soy religioso, ¿eh? Yo me considero católico y como católico me gusta hacer preguntas y también Claro. poner en el punto de mira pues ciertos puntos, ¿no? Sí. Un poco más, que no para llevar la contraria a nadie, sino para conocer un poquito más, ¿no? Claro. Aparece en esa carta astral si tuvo hermanos Los tuvo. A él la familia era importantísimo. y estuvo casado. Sí. A ver, yo sé que muchas veces dicen es que en las escrituras no ponen que estuvo casado, ni que no lo estuvo. Pero en esa neutralidad de 50% hay que mirar y pensar como pensaba un judío. Era un rabino. Y un rabino tiene que casarse. Es por ley. O sea, es así. Esto no me lo invento yo. María Magdalena podría haber sido su mujer, su esposa. No sé, vuelvo al tema de los nombres. Pudiera ser María Magdalena o una María, porque era un nombre muy común, o otra. Y tener descendencia, como Sí. se apunta Yo creo con que el sí. tema de Sara, una hija que podría haber tenido María Podría Magdalena ser. y que llegó hasta España. Podría ser, pero no obstante, el recoger este tipo de información, a mí personalmente, a ver, si tuvo 5 hijos, 6, 7, 8, a mí me es indiferente. Es decir, sí veo un poco su perfil de naturaleza básica. Y él era muy familiar. A ver, un punto familiar su generis, ¿eh? Atípico, esto es cierto. Era muy atípico en toda su caracterología, pero que tenía una afinidad hacia las criaturas, los niños, una educación además muy judía en ese sentido de procrear y tal, eso estaba ahí. ¿Qué signo astrológico era? Leo. Era Leo. Sí. Leo ascendente. Escorpio muy al final. Lo que pasa es que lo tiene muy al final. Esto fue lo que le dio un dramatismo en el nacimiento con la peligrosidad de su situación. Enseguida saltó rápidamente a tener que huir y marcharse, supuestamente a Egipto. Y eso se ve reflejado en ese proceso. O sea, hay puntos, engranajes muy vitales que cronológicamente coinciden con lo que dicen los textos. O sea, que algo tienen que tener de verdad esos textos. En cualquier caso, el signo zodiacal de Leo coincide mucho con la personalidad que acabas de descubrirnos, ¿no? Evidentemente. Es casi calcado, ¿no? El sol en Leo significa que está en su domicilio. Claro, hay que hablar en términos astrológicos. A ti este estudio, esta investigación, ¿dónde te ha llevado? Tú eras católico y lo sigues siendo, ¿no? Bueno, soy espiritual. Me defino mejor así. Eres agnóstico, No, muy gnóstico. muy de conocimiento. Correcto. Bueno, también se llega a la fe a través del conocimiento. Sin lugar a dudas. Eso lo decía San Pablo, se puede llegar a través de la fe o a través del conocimiento, ¿no? Lo importante es llegar, ¿no? Eso es. Está muy bien. O sea, ¿a ti te ha descubierto esto más a un Jesús de Nazaret? Más auténtico. Más auténtico. Sin lugar a dudas. ¿A ti te sirve? Totalmente. En el sentido, y hago esta comparativa ya, y no quiero demorarme en esto. Igual que si una persona me visita y quiere saber de ella, quiere descubrirse a sí misma. También. Y yo estoy aquí como espejo y le transmito esa información que él me confirma en ese feedback de comprensión. Entonces, para mí, estoy haciendo un ejercicio similar. Pero sin él, por desgracia, físicamente hablando. Entonces yo confío en esto que estoy viendo como si tuviera a su entidad espiritual o lo que sea, que me habla a través de ese tipo de espejo. Entonces, ¿en qué me baso esa certeza? Pues en lo que explico, en que cuando tengo yo una persona física y hago este trabajo, el resultado es el que me habla, a través de su confirmación de esa persona. O sea, yo te digo, por ejemplo, hazme una carta astral completa Sí. y tú sabrías hasta el momento de mi muerte. Bueno, hay cosas más positivas. Ya, pero lo sabrías. Podría, sí. ¿Y
tipos de cómo muertes. podría morir. Sí, pero hay muchas muertes aparte de la física, que en el transcurso de la evolución del individuo, en su proceso de individuación, hay muertes psicológicas, muertes emocionales. Pero esto no aparece en una carta astral. Como se conjuguen muchas... Astros. Sí, se confluyan mucho ahí, y yo veo que la naturaleza de la persona es que ya determina que no quiere seguir en este plano, eso se ve. Leo, ascendente Escorpio, ¿qué planeta tenía en su casa? Pues mira, ¿qué sol tenía? Aquí lo importante es que tiene todos los planetas en sus signos domiciliados. La Luna en Cáncer, Mercurio en Virgo, Júpiter en Piscis, Marte en Escorpio, Venus en Libra. Eso astrológicamente es irrepetible. Es que esa configuración yo no la he encontrado de nuevo. Bueno, desde luego no tiene parangón el tema de hoy, porque no hay nadie que se haya preocupado en hacer una cosa similar, ¿no? Hacerle la carta astral al propio Jesús de Nazaret. Ahí es nada. Ahí es nada. Bueno, hay que decir que, según los postulados astrológicos, la energía crística aparece cada año sideral, me explico, cada 25.920 años. Correcto. Que es una nueva era. No, eso es un ciclo completo. Quería volver a Piscis. Y él era Piscis. No tenía el sol en Piscis, pero tenía, conjugando toda la configuración desde el punto de vista astrológico, su energía era de Piscis. ¿Por qué los peces? Fíjate bien que ellos, el tema de la cruz es muy posterior. Fue en el siglo IV, V, pero los cristianos, digamos del siglo I, siglo II, el símbolo en que ellos se comunicaban era el pez. Luego el ancla. Aparte de que eran pescadores y todo eso, pero esto tiene unas resonancias si lo relacionamos, por ejemplo, con el símbolo anterior de los judíos, que era el carnero, ¿ok? Esto tiene que ver con la simbología que todas, digamos, los poderes sociales que emergen en cada era recogen el símbolo de esa era. No sé si esto es inconsciente o no, pero curiosamente utilizaban el símbolo del pez. Entre ellos, tengo aquí alguna fotografía en lo cual aparecen ellos dibujados en la tierra para comunicarse entre ellos. Hay muchos dibujos de peces en las catacumbas en Roma. Pero no fue un símbolo ni un signo que Jesús dictaminara, ¿no? Dijera, no, él no. ¿Quién construiría ese signo? ¿Juan el Bautista o es anterior? Por ahí va la cosa. Porque además el tema del bautismo tiene también que ver con el principio de Piscis. Es decir, que ahí estamos mano a mano con Juan el Bautista y con Jesús de Nazaret. Miguel Ángel, un placer, de verdad, que te hayas acercado a esta tu cadena de emisoras de radio, como es Radio 4G en este caso, y sobre todo a este programa, Luces en la Oscuridad, pues para darnos a entender el trabajo que llevas durante tantos años ejerciendo, elaborando, y sobre todo este particular que es como una tesis doctoral, me atrevería a decir, o al menos te podría servir perfectamente para defenderla delante de cualquier tribunal y los dejarías boquiabiertos seguro. Mi intención ha sido siempre no de buscar ese tipo de estatus, sinceramente, simplemente de un autodescubrimiento que a mí, bueno, pues me ha aportado en alguna medida algo creo que positivo. ¿Y no eres más creyente después de esto? No, soy más humano y veo las limitaciones y también, cuidado, veo la divinidad. Pero esto te tendría que hacer más consciente de que el agnosticismo ya es una faceta ya como más hecha, ¿no? Porque si yo tengo la posibilidad de acercarme a ese personaje tan idolatrado, ¿no? Tan particular, ¿no? Y he estado en un momento de ese gnosticismo, de ese conocimiento, caramba, la ciencia o la astrología me ha dado una visión mucho más amplia para que no me quede con las cosas que hasta ahora pues me han podido enseñar como si fueran dibujos animados. Pues casi, sí. Y sin embargo tú a través de la ciencia has descubierto a ese verdadero Jesús. Yo me siento contento en el haber descubierto, a mí por lo menos me sirve, y en mi búsqueda de alguna manera del significado de ese perfil, de ese personaje, para mí era insuficiente pues ese aspecto romántico, que no lo desprecio, cuidado, ni lo descalifico. De hecho me he apoyado en él, pero yo necesito más, por mi curiosidad particular. Bueno, pues nada, tendrás que seguir investigando y estudiando. Ojalá te llegue ese momento de inspiración y descubras al Jesús el Cristo como muchos de nuestros oyentes descubrieron en su momento. Que te vaya todo muy bonito, todo muy bien, éxitos, querido doctor Quirón. Gracias por estar con nosotros. Disfruta de ese conocimiento, disfruta de lo que la astrología te da y gracias por haber venido a Luces en la Oscuridad. A vosotros.